Nadie puede venir al Padre, Él mismo declarándose como Dios mismo aquí en la tierra, si no es por Él, por ese camino. Entonces ese camino tiene que mostrarse en nuestras vidas. Tiene que haber una revelación, ¿verdad? Esa reconciliación con Dios debe ser producto de una relación con Dios. Y esa relación con Dios tiene que ser por medio de la revelación de Cristo como Dios en nuestras vidas, para poder determinar que ese es el único camino que nos reconcilia con Dios. Entonces podemos establecer una correcta relación con Dios porque estamos llenos de la presencia de Dios, de la unción de Dios, del Espíritu de Dios. Es necesario nacer de nuevo, le decía Nicodemo, ¿verdad? Tu religión no te alcanza, eres muy buen religioso, sabes bien todas las cosas de Dios. Me has reconocido como alguien que vengo de Dios, pero no has tenido la revelación de que yo soy Dios, de que yo soy el Dios encarnado, ¿verdad? Que va a producir en ti, mediante esa revelación, esa presencia que te va a permitir caminar con Él. No podemos caminar. En nuestras fuerzas fallamos, en nuestras fuerzas vamos a frustrarnos, vamos a decir, a hacer muchos buenos intentos de querer que nuestra carne sea agradable a Dios, y la palabra de Dios nos dice que es por el regalo de fe. Sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Y este es un regalo de Dios, ¿verdad? No es algo que nosotros lo poseamos, no es algo que nosotros lo adquiramos en algún lugar, sino que es un regalo de Dios. En su soberanía le plació revelarse en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el punto en donde queremos enfatizar. Ahora en estas semanas es ese énfasis para decir, tal vez va a terminar igual con este yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Ahora que terminamos este discurso, sea fruto de todo esto que les vine aconsejando, ¿verdad? A las multitudes, de que no sean hipócritas como los religiosos, de que teman a Dios, de que confiesen al Hijo, de que hagan todas estas, ¿no? Desarrollen esta relación con ese consejo de Dios, de no estar afanados por las cosas temporales, ¿no? De fijarse en lo eterno, realmente lo que vale, el fruto para con Dios, ser ricos para con Dios. El Señor quiere elevarnos hacia lo eterno. Ese es el propósito de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Desprendernos de lo que nos afana y enfocarnos en lo que hemos recibido en Cristo, ¿no? Un regalo eterno. La promesa de Dios no fue comodidad temporal, la promesa de Dios es vida eterna, ¿no? Eso es lo que Dios prometió y eso es lo que Dios nos ha dado, y ese es donde debemos nosotros caminar, en esa vida eterna, ¿verdad? Para que podamos entonces, ¿no?, manifestar la presencia de Dios a través de ese fruto. Entonces va a haber ese amor que no proviene del hombre, un amor que proviene de Dios, ¿verdad? Un gozo, una paz, una paciencia, una benignidad, una bondad, una fe, una mansedumbre, una templanza, que eso no está en nosotros, sino es un fruto del Espíritu que se desarrolla a través de nuestra relación con Él, alimentándolo con su palabra, ¿verdad? Entonces, de esa manera queremos ver le hemos denominado esta serie de estudio bíblico para integrarnos como iglesia, el camino eterno. Somos la iglesia, el camino, hay un solo camino, y ese camino nos tiene que llevar a la eternidad. Entonces vamos a desarrollar eso a través del reconocimiento de Cristo como Dios y el que tiene el poder, ¿verdad?, por medio de su Espíritu, para que entonces podamos alinearnos a su palabra, ¿verdad? Entonces le vamos a esta primera serie, se va a denominar Conociendo al gran Yo Soy, conociendo a Cristo. Él es el que dijo yo soy. En este caso vamos a ver el pan de vida. Después, en el mismo Evangelio de Juan, ¿verdad? El mismo Evangelio de Juan, Él se manifestó a la gente, ¿verdad? Él dijo, yo soy, tomando esa atribución en esa expresión de que Él era Dios mismo, ¿verdad? Que venía con una función, ¿verdad? Para, como el enviado de Dios, darnos esa salvación. Entonces, vamos a ver de esa manera estos diferentes clases, son 7 clases de los yo soy del Evangelio de Juan, por lo tanto vamos a cambiar de evangelista, pero un mismo evangelio, ¿verdad? Un mismo evangelio, en este caso vamos a ver algunos pasajes del Evangelio de Juan. Durante estas semanas vamos a integrarnos como iglesia en este propósito y le vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos alinee y ponga en nosotros esa convicción de que Cristo es Dios. Lastimosamente no todas las iglesias cristianas reconocen a Cristo como Dios. Es lastimoso, ¿verdad? Dicen ser iglesias cristianas, pero no reconocen a Cristo como Dios. Y esto es algo que nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Estas expresiones de Dios mismo como
el enviado de Dios, como Dios hecho carne, ese Dios encarnado que vino para pagar este precio, para otorgarnos a nosotros esa vida eterna, esa reconciliación con Dios. Entonces lo vamos a ver de esa manera, ¿verdad? En el Evangelio, en Mateo 16, ¿verdad? En algunos pasajes también lo vimos en Lucas, que les preguntaba Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? ¿Qué le decían los discípulos? ¿No? Les decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías, otro que alguno de los profetas. Y el Señor les dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan ahí en Mateo 16 cuando Pedro, en representación siempre el vocero de los discípulos, que le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías? Y el que le dijo, ay Pedro, eres Simón, eres hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Esto no lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación de Dios para reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? El enviado de Dios para la salvación de la humanidad, para la salvación de los hombres. Y entonces vemos que esa fue una revelación de Dios, pero Dios mismo se reveló a sí mismo como ese gran yo soy. No solo dijo, le fue revelado a Pedro y a los discípulos, sino dijo, yo soy. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, hay el pasaje conocido, ¿verdad? Cuando Moisés acude a esa zarza ardiendo en este llamamiento, ¿verdad?, de Moisés para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Llega y la zarza ardiendo, no se consumía ese arbusto seco, ¿verdad?, no se consumía y veía que era la presencia de Dios. Y llega y el Señor le dice que vas a liberar a mi pueblo. Vas a decir a Faraón, ¿verdad?, que pues el pueblo tiene que salir, ¿no? Y Moisés en esa interrogante decía, pero ¿cómo les digo al pueblo de Israel? ¿Quién me envió? ¿No? ¿A qué nombre digo que voy a venir a decirles que les voy a salvar? ¿Qué le dijo Dios? ¿No? Yo soy el que soy. Vas a decirles que yo soy el que te he enviado, porque yo soy el eterno, ¿verdad? Y es interesante en ese pasaje, ¿verdad?, como hay el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y cuando la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, es traducida al griego, ¿no? Esta es la llamada la Septuaginta, es la versión griega del Antiguo Testamento. Esas palabras, yo soy el que soy, ¿no?, coinciden con las palabras que Jesucristo dijo en estas 7 declaraciones de que yo soy, ¿no? Ahora vamos a ver el pan de vida. Y ese mismo yo soy del Antiguo Testamento son 2 palabras en griego, ¿no? La una palabra es ego, ¿no?, que significa yo soy, y la otra palabra es eimi, que significa soy yo, ¿no? Entonces es una reiteración de que Él es el que es, el eterno, ¿no? Yo soy yo, o yo soy el que soy, y eso es lo mismo que decía Jesucristo en esas manifestaciones. Entonces digo, Él sabía, ¿verdad? Entonces Él mismo se declaraba como el gran y eterno Dios, que había venido para encarnarse y entonces pagar el precio y cumplir así la justicia de Dios. Entonces, ahora vamos a ver en estas declaraciones, ¿verdad?, cómo Él pues manifestó, ¿no?, que Él era Dios, el yo soy. Por ejemplo, en Juan 8, ¿verdad?, el versículo 24, ahí vamos a ver 3 versículos de Juan 8, en donde también dijo si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Juan 8, 28 dice, por eso dijo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy Dios, yo soy el mismo yo soy de Éxodo, vas a morir en tus pecados. Entonces es básico para nosotros creer en Cristo como Dios, como el yo soy. En el versículo 28 le dice Jesús, ahí en ese mismo capítulo 8 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo soy Dios, yo vine, ¿verdad?, en esa misión, ¿verdad?, de ser levantado, crucificado y morir para cumplir. Entonces tienen que creer en yo soy. Y el versículo 58 es este énfasis, donde dice, Jesús les dijo, de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el Eterno. Eso les desconcertó totalmente, ¿verdad? A los religiosos, decir, ¿cómo? Si no tienen ni 30 años, ¿cómo? 50 años, ¿y cómo que eres antes que Abraham? Eso solo lo puedes entender, ¿verdad? En el Espíritu de Dios. Entonces esa es la revelación que Dios quiere tener para con nosotros. Jesucristo es Dios. Él dice, yo soy, antes de que Abraham fuese, soy yo. Soy yo soy, ¿verdad? Y entonces vamos en ese sentido, a ver en estas semanas, esas declaraciones de Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar entonces en esta primera declaración, vamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan, en esta primera declaración, y es, yo soy el pan de vida. Vamos a empezar con esa durante esta semana, a ver a Cristo como ese eterno pan de vida. Juan capítulo 6, vamos a ir leyendo algunos pasajes. El versículo principal que vamos a meditar en esta semana va a ser el versículo 35, pero vamos a ver este pasaje en el contexto desde el versículo 25 hasta el versículo 59 de Juan capítulo 6. Entonces, vamos a leer primeramente estos versículos. Vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor que nos dirija y nos permita escuchar su palabra y reafirmar en nuestro corazón que Cristo es Dios, que vino a salvarnos. Acompáñame, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a leer tu palabra y recibirla. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por lo que sigues haciendo en nosotros, Señor, y por lo que seguirás formando, Señor, esa imagen que seguirás formando en nosotros, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y ayúdanos a recibir tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Juan 6, 25, vamos a leer hasta el versículo... vamos a leer paso a paso, vamos desde el 25 al 27, para ir un poquito entrando en el contexto en que estaba este pasaje. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a señaló Dios el Padre. Estábamos en el contexto en donde Jesús había hecho ese milagro, ¿verdad? De la multiplicación de los panes y de los peces, viendo toda esa multitud que se acercaba. Pues el Señor simplemente manifestó ese poder creador, ¿verdad? En los alimentos que les dio, ¿verdad? Los peces y los panes, y se saciaron esa multitud de miles y miles de personas que le seguían. Y entonces sabemos que el pan es algo pues necesario. Yo creo que en todas las sociedades el pan es el elemento principal de nuestro sustento, ¿verdad? Pues en todo lado pues siempre se le considera al pan como lo principal, ¿verdad? Y aquí les dice, ¿verdad? Le encuentran en la sinagoga, vamos a ver en el versículo 59, que todo esto les dice en la sinagoga de Capernaum. Había cruzado Jesucristo al otro lado. No sabían dónde estaba, las multitudes estaban pues buscándole porque habían recibido el pan, ¿verdad? Entonces dijeron, nuestra necesidad de nuestro sustento, pues la tenemos en Él, vamos a seguir junto a Él, ¿no? Y entonces llegan y lo encuentran ahí en la sinagoga en Capernaum, ¿no? Y le dicen, ¿dónde estabas? ¿No? Como dice aquí, le dice, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y él sabe, ¿verdad? Conocía todos los pensamientos, los corazones, las intenciones. Y les dice, ustedes me buscan no porque hayan visto las señales. Jesucristo vino a mostrar las señales de que Él era Dios, ¿no? Pero ustedes siguen con un concepto temporal, ¿no? Y buscan simplemente saciarse del pan material, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor les dice? No trabajen por esto. Que su vida no esté enfocada en esto, ¿verdad? Como habíamos visto también, ¿dónde quiero que esté tu tesoro? Para que ahí esté tu corazón, en las cosas eternas. No por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece, ¿no? El cual dice, el Hijo del Hombre os dará, porque a señaló el Padre, porque a puso ese sello, ¿verdad? Para que sea el que va a saciar completamente nuestras vidas, porque es un pan
no simplemente de harina, es un pan de vida. Es un pan en donde vamos a encontrar nuestra total saciedad, ¿verdad? En este tema vamos a ponerle así. Esa es la satisfacción que Dios nos da para saciar nuestra hambre, para suplir nuestra necesidad. Es lo que necesitamos de Cristo. Buscamos primeramente ese reino, esa justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. En nuestra oración decimos: el pan diario, dánoslo hoy. El Señor se encarga de darnos ese pan material, pero Él quiere que lo busquemos a Él, principalmente porque Él es el pan de vida. Y Él descendió del cielo, ¿no? Como vamos a ver enseguida. En Éxodo 16, ahí cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, el capítulo 16 de Éxodo, les dice, cuando el pueblo empieza a murmurar, ¿verdad? Habían estado caminando por el desierto y empezaron a sentir hambre, ¿no? Y dijeron: ¿cómo que nos sacó Dios de la esclavitud de Egipto para hacernos tener hambre? ¿No? Y empezaban a murmurar y decían: híjole, recuerdo que en Egipto comíamos bien, ¿no? Estábamos esclavos, pero comíamos bien. Y en esa murmuración, pues el Señor escucha, ¿verdad? Y le dice a Moisés ahí en el versículo 20, en el versículo 4 de Éxodo 16, le dice el Señor a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces les iba a proveer ese pan que llegaba del cielo, ¿verdad? En ese momento el Señor hace descender ese pan, esa escarcha que caía del cielo, ¿verdad? Blanca, y que se depositaba en la tierra. El pueblo decía: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esa es la palabra en hebreo del maná, ¿verdad? Maná, maná, ¿no? Y empezaron a decir ese maná, maná, ¿verdad? Y decían: ¿qué es esto? Y el Señor dice: ese es el pan que les estoy dando para su sustento. Pero tenía una señal, ¿verdad? Tenía una función ese maná: mostrar que vendría el verdadero pan del cielo. Y eso es lo que Cristo les estaba diciendo en este caso ahí a los judíos, ¿verdad? Que habían llegado, a toda esa multitud que habían decidido: danos ese pan. Vamos ahí nuevamente ahí a Juan capítulo 6, ¿verdad? En el versículo 28. Entonces le dicen: a ver, ¿qué debemos hacer? ¿No? Dice, porque le dicen que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque este es el señalado de Dios. Dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29 dice: respondió Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos, decimos: ¿qué tengo que hacer, Señor, para ser agradables delante de ti? Y decir: ¿qué hago? Y es que creas lo que yo hice, que creas. Esa es la obra que agrada a Dios, que creas que yo soy el enviado de Dios, que yo voy a hacer la obra en ti, ¿no? Dice que si tú estás en Cristo, entonces ya viene una obra en ti. Entonces somos de hechura suya, creados en Él para esas buenas obras. Y entonces empezamos a caminar en las obras que no creamos nosotros, sino las que creó Dios de antemano, y empezamos a caminar en la buena obra. Ellos decían: dinos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y dice: no tienes que hacer nada, tienes que creer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él la ha enviado. Entonces dice: ¿qué señal puedes hacer tú? A ver, tú dices que es enviado de Dios. Queremos señales, queremos ver cosas, ¿no? Queremos ver lo que vieron nuestros antepasados, ¿no? Les dice: ¿qué señal haces tú para que veamos, ¿no? Y te creamos. ¿Qué obra haces? Y les dice el versículo 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y el Señor les dice en el versículo 32: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Inmediatamente le dijeron: Señor, danos ese pan, ¿no? A ver, no entendemos. Le dice: no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue Dios.
No era obra de Moisés, ¿verdad? Ellos tenían a Moisés en ese concepto de que Moisés era el que proveía todo eso, ¿no? Dios envió ese pan del cielo, ¿no? Y ahora voy a mostrarles el verdadero pan que descendió del cielo. Y entonces estaba diciendo, yo soy ese pan, ¿verdad? En el versículo cuando dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ellos dicen, quiero ese pan. Y el versículo 35, ¿verdad? El que hace el centro de este pasaje, Jesús les dice en el versículo 35, yo soy. Y esta fue la expresión, yo soy el que soy. Yo soy ese pan que descendió del cielo, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes quieren ese pan material, ustedes quieren simplemente que nunca les falte las tortillas en la alacena y todo lo que no sustenta nuestros cuerpos. Pues sí, yo soy otro, ¿verdad? Un pan eterno, un pan que no da simplemente saciedad a tu hambre física. Soy un pan de vida. Yo soy el pan que realmente da vida, el que va a saciar completamente tu necesidad, porque pues nosotros vamos a morir un día, ¿verdad? Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la saciedad a todo, tenemos la vida, porque en Él estaba la vida, ¿no? Dice Juan 1:4, ¿verdad? En Él estaba la vida era la luz de los hombres, y el que tiene al Hijo, pues, tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos esa satisfacción de vida que va más allá simplemente de saciar un hambre temporal. Y eso es lo que les dice, en este caso, Jesucristo, ¿verdad? Yo soy, confíen, ¿verdad? Yo vine. Yo soy esa provisión, esa satisfacción eterna que ustedes van a tener cuando están conmigo, ¿verdad? Entonces, es nuestra eterna provisión, nuestra eterna satisfacción. Él es el pan de vida eterna. Entonces, ¿qué dice? El que viene, el que a mí viene, pues no tendrá hambre. El que a mí cree, pues no tendrá sed jamás. Entonces se trata de venir y creer, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar al Padre? Enseguida les va a decir que no hay forma de llegar a Cristo si no es por medio del Padre, ¿no? Y entonces vas a poder creer en Él. Entonces vamos a ver también esa soberana decisión de Dios, ¿verdad? Ahí en el versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Estoy aquí, me están viendo, pero no están creyendo. Entonces, ¿qué es la diferencia en esto, verdad? Porque dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Se trata del Padre. El Padre tiene que entregar al Hijo a los suyos, ¿verdad? Es una obra soberana de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios, porque todos los que llegamos a Cristo por medio de ser enviados por Dios, por medio de haber sido llevados por Dios, nadie nos va a separar, nadie los va a quitar de mi mano. Y esa es la forma en donde se dirigía a los religiosos, porque no lo podían entender. Si no era por el Espíritu, esto no lo van a poder entender, ¿verdad? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no estoy aquí por mi cuenta, ¿verdad? Yo soy enviado de Dios, yo soy la encarnación de esa voluntad de Dios para mostrar lo que Dios vino a hacer por los suyos, ¿verdad? Por los que el Señor ha designado en este caso para llevarnos al Hijo, ¿verdad? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, versículo 39, que todo lo que me diere, no pierde yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿verdad? Esta es la misión de Dios, esta es la misión de Cristo, haciendo la voluntad del Padre para llegar aquí, para que todos los que llegamos a Cristo, ¿no?, resucitemos en el día postrero. No nos perderemos. Por eso Dios es tan importante cuando esto se te revela y cuando entiendes que es obra de Dios en ti, ¿verdad? No es obra tuya, es la obra de Dios en ti. Entonces vas a estar seguros porque ya no depende de ti. Y esta es la voluntad, el versículo 40, del que me he enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces se trata de que se revele el Hijo, ¿verdad? De que veamos al Hijo y entonces creamos en Él. Por eso decimos, no podemos tener una relación con Dios si no se ha revelado el Hijo. Si Cristo no
ha tenido ese acto de revelación a tu vida, ¿verdad? Que es el único camino. Cuando tú entiendes que no puedes hacer otro camino, que no tienes otra opción, sino por la que se te ha revelado, que es por medio del camino de vida que es Cristo, entonces vas a seguir creyendo en Él. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y tienes ya completo, ¿verdad? Entonces vas a resucitar en ese día final, ¿no? Los que han creído en Cristo resucitarán para esa resurrección de vida. Y los que no, también van a resucitar, pero para resurrección de condenación. Y ahí está nuestro camino seguro, ¿verdad? Esto era inconcebible para la religión. Esto es inconcebible para la religión, para cualquier religión. Y empiezan a murmurar y a decir, entonces decían ahí los judíos, ¿verdad? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Del cielo, ¿quién puede descender? Si solamente el Mesías, el enviado de Dios. ¿Y tú nos estás diciendo que descendiste del cielo? Dice, ¿no eres Jesús, el hijo de José que conocemos aquí en Nazaret, que tiene la carpintería y que te conocemos? ¿Cómo puedes decir que eres descendido del cielo? No puedes creerlo. Simplemente vas a ver a Cristo como una persona o como un buen maestro, como alguien que de pronto pues hizo muchos milagros, pero la revelación de que Cristo es Dios es la base de nuestra fe. Es para saber que hemos creído verdaderamente que es el enviado del cielo, ¿no? Y le decían, dice, ¿no eres el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús sabía esta murmuración. Jesús sabía que pues no lo podían concebir, ¿no? La religión no puede concebir la gracia. La religión estorba la gracia. La religión hace que tú creas que puedes hacer las cosas correctamente, ¿no? Y anulas la obra total y perfecta de Dios, que es la gracia en ti, que es la obra de Dios, esa presencia de Dios transformando tu vida, ¿verdad? Y les dice, no murmuren, ¿no? Ya no murmuren, no estén haciendo en esa murmuración de ¿cómo puede decir esto? Y el Señor le dice en versículo conocido, ¿verdad? El Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Y esta declaración es muy importante, ¿verdad? Porque dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le lleva. Y en este traje, no es simplemente te antoja venir, te arrastra. El Padre te lleva, ¿no? Estamos aquí no porque no nos haya atraído alguna cosa, ¿no? ¿No? Los que verdaderamente son llevados por Dios a la presencia de Cristo son arrastrados por Él, ¿no? Estamos aquí, por eso decimos que la gracia es irresistible. No porque estemos bajo la línea un poco del pensamiento que dicen los calvinistas contra los arminianos o los pelagianos contra los agustinianos, que son los debates, ¿verdad? De que si perdemos o no perdemos la salvación, de que si llegamos a Cristo porque nosotros decidimos o porque nosotros fuimos mejores del que el otro que no decide. Es una gracia soberana, no depende de ti. Si estás aquí, es porque Dios quiere que estés aquí, porque no dependió de ti. Y entonces empiezas a vivir esa nueva vida en el Espíritu, ya no en tu voluntad, ya no en tu deseo de ser mejor y ir a una iglesia para pues no estar haciendo cosas malas por fuera. No lo puedes, ¿no? Evitar. Aquí estamos y permanecemos, no porque podamos permanecer, sino porque el Señor nos permite permanecer. Esa es la obra de Dios, por eso dice, nadie puede venir si el Padre que me envió no le trajere. Entonces va a resucitar en ese día postrero. Obra soberana de Dios, ¿verdad? Escrito está en los profetas. Por eso este entendimiento de cómo el Señor vino a mostrarse como ese eterno pan, ¿verdad? Que va a saciar nuestra vida. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso está escrito. Cuando el Señor te trae, vas a oír, aprender de Él. En ese proceso, ¿verdad? Y llegas y nuevamente llegas a Él, ¿no? El Señor te revela, su Espíritu Santo empieza a mostrarte las cosas que son imposibles concebir con nuestra mente. Empiezas a ver ese proceso, ¿verdad? De ir al Señor, conocer de Él. Vamos a ser enseñados por Él, ¿no? Aprender de Él y nuevamente venir a Él, ¿no? Esa es la obra de la fe, la obra de la gracia. O sea, aquí estamos compartiendo eso. O sea, que cuando el Señor hace la obra en ti, aquí vamos a estar. Porque si es obra de hombre, pues es una religión más, ¿no? Ahí sí puedes ir a una, a otra, saltar de religión en religión, que a la final
pues no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es obra de Dios. La gracia es la obra de Dios por medio de Cristo, cuando Jesucristo se te revela, y por eso es importante entender estos yo soy, ¿verdad? Estas declaraciones de esa eternidad y divinidad de Dios en Jesucristo, en Él. Entonces vamos a reforzar eso en todas estas semanas que vamos a ver estos yo soy, ¿verdad? Entonces el versículo 45, ¿verdad? El 46 dice, no que haya alguno visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Nadie puede ver a Dios y vivir, ¿verdad? Pero si vemos al que es Dios representado en Cristo, tenemos la vida. Entonces, Él es el que ha visto al Padre, ¿verdad? El que ha estado con el Padre. Dice, de cierto, el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Esa es la declaración, ¿verdad?, de nuestra fe para llevarnos a la vida eterna. Y por eso dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El maná que cayó del cielo, ¿verdad?, que creían que les dio Moisés para que sacien su necesidad de hambre, no es el verdadero. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Murieron. Ese pan pues nos va a saciar un tiempo, pero a la final vamos a morir. ¿Qué es lo que necesitamos? Enfocarnos en lo eterno. El Señor te va a dar las cosas temporales. No te dice que te desentiendas de lo temporal, pero enfócate en lo eterno. Porque si buscas como prioridad ese enfoque eterno, ese reino de Dios, esa justicia eterna en Cristo, lo temporal, el Señor lo va a dar, ¿no? Va a dar a ti la capacidad de trabajar, va a dar a ti la sabiduría de dónde ir, ¿no? Pero lo que dice el Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que poseen, las cosas temporales. Sean ricos para con Dios, no sean llenos de cosas que se pierden, ¿no? Sean de lo más importante, ricos en la obra más importante, que es creer en Dios y entonces tener vida en Él. Eso es lo que, pues, ahora vivimos en una nueva creación, ¿verdad? Ahora estamos en una nueva perspectiva. Ya no estamos aquí simplemente congregándonos para decir, a ver, quiero que me den unas charlas motivacionales o de buenos principios para hacer buenos negocios y que aquí no padezcamos y que seamos, ¿no?, más que vencedores en el propósito temporal de las cosas temporales. No, aquí sí no importa el camino, ¿verdad?, que yo te voy a hacer transitar. Lo importante es que hay un destino, ese camino te lleva a un destino. Entonces, ese tiene que ser ese enfoque, ¿verdad? La vida eterna que está en Él. Entonces, Él es el pan de vida. Los padres comieron, en este caso el pueblo de Israel comió el maná en el desierto y murió. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come no muera. Ya no hay muerte, porque en Él está la vida, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. La representación del maná era simplemente recojan el maná, esos 5 días, el 6.º día recojan el doble, porque el 7.º día los voy a mostrar quién es, ¿verdad? Esa es la santificación del Shabbat, ¿verdad? La santificación del entendimiento que Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro Shabbat. Y venía Él y les decía, aquí estoy, como diciendo, aquí estoy. Ese 7.º día en que no recogían sus padres, ahora les voy a dar yo todos los días. Voy a suplir todo eso, ¿verdad? Que ese maná no les podía dar, porque simplemente ese maná, si comían, iban a morir. Pero el que come ahora de Cristo, ese pan del cielo, no va a morir. Dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y empieza a decirles, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y empieza a hablar de su sacrificio. Empieza a hablar, esto es lo que ustedes van a tener, el pan de vida, porque ese pan es mi carne. Yo la voy a dar en sacrificio por ustedes. La gente pues se vuelve, ¿no? Dice, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Porque les dice, ¿verdad? Dice, esa es la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Estaban diciendo, ¿quiere que nos volvamos como las tribus, los caníbales, empezar a comer carne humana? Siempre lo ven en el sentido, pues, literal, ¿no? Y el Señor, conociendo les dice, ¿no? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Peor, ¿no? Les dije, no solo que comamos la sangre, sino que hagamos algo que es abominable en nuestra ley, ¿verdad? En Levítico 17 dice que el que tomare la sangre, pues será completamente, ¿no? Destituido, ¿verdad? Ni sangre de ningún animal no podían tomar. Y ahora dice, ahora van a beber mi sangre. No solo comer mi carne, no solo ellos decían, no solo que seamos caníbales, ahora quiere que nos hagamos vampiros, no, no, lo veían de esa manera, no lo podían ver en el sentido eterno. Y es lo que el Señor pues quiere, ¿verdad? Que todo lo que recibamos de Dios, lo veamos siempre con esa perspectiva eterna de Dios. Entonces, esa es la identificación con el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa comer su carne? ¿Qué significa beber su sangre? Y ese es identificarnos con ese sacrificio, ¿no? Entonces dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, tienes que identificarte conmigo. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Una identificación con lo que Él hizo. No era una situación literal, ¿verdad? A veces las religiones lo han malentendido, ¿verdad? Y hacen ese tipo de transubstanciación, ¿verdad? Para que lo que se toma, ¿verdad? En la Eucaristía, en la religión, ¿verdad? Tradicional, sea el mismo cuerpo de Cristo. Porque hay una obra sobrenatural, ¿verdad?, que puede hacer el sacerdote para cambiar el elemento de la hostia o de la oblea en la verdadera carne de Cristo. Y esta es una representación, ¿verdad?, de lo que significa, ¿verdad?, comer a Cristo es recibir su sacrificio. Beber de Él, de su sangre, es identificarnos con ese sacrificio y caminar con Él. Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 6, es verdad. En Romanos capítulo 6, en los versículos 3 y 4, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y entonces dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la identificación en el sacrificio de Cristo. Ya no vivo yo, ¿verdad? Ahora vive Cristo en mí. Dejo sepultado el viejo hombre para poder resucitar a uno nuevo. Esa es la representación de mi identificación con Cristo. Y en este caso dice, sí, tienen que comer mi carne, beber mi sangre, porque no les voy a dar solamente la concesión de creer en mí, sino también de padecer por mí, ¿no? Es lo que dice, a nosotros nos ha concedido el Señor no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Y en esa identificación, entonces estamos seguros de que tenemos vida eterna, porque estamos comiendo de su carne, estamos bebiendo de su sangre, ¿verdad? Entonces termina el versículo 56, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Es el milagro, ¿verdad? Como decimos, ¿cuál es el fruto en nuestra vida que el Señor hace? Es una permanencia en Él. En esa permanencia entonces va manifestando, ¿no?, las características de esa nueva vida. Tiene que ser por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces permanecemos en Él. En el versículo 56, ¿verdad? Si comemos su carne, bebemos su carne, permanecemos con Él y Él en nosotros, ¿verdad? Ahí está esa identificación y somos hechos uno con Cristo, ¿no? Como es, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, ¿verdad? Lo que vivimos ahora en este mundo hasta que el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia, vivimos en esa fe, en ese regalo de creer que Jesucristo es el sacrificio para tener vida eterna. Entonces, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto les dijo, ¿verdad?, en esa sinagoga donde le encontraron ahí en Capernaum, y les enfocó directamente. Ustedes siguen aferrados a sus antepasados que comieron el maná, pero ellos murieron. Solamente el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y en este caso es la implicación, ¿verdad? Lo que después en el aposento alto, cuando en la última cena con sus discípulos, ¿verdad?,
¿no? Les dijo cuál es el verdadero pacto en su sangre, ¿verdad? Porque su cuerpo será partido y entonces su sangre será entregada completamente para que se cumpla la justicia de Dios. Y eso es lo que ahora tenemos, ¿verdad? Esa revelación de que Cristo como Dios vino a este mundo para hacerse carne, para que ese cuerpo sea partido y esa sangre sea derramada para que nosotros podamos tener acceso y reconciliación con el Padre. Y eso es lo que celebramos, ¿verdad? Cuando celebramos los elementos, estos elementos del cuerpo y la sangre, ¿verdad? Esto es lo que dice: comamos su carne, bebamos su sangre. Pero realmente discernamos que esto es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Creer en Él, apropiarnos de ese sacrificio para poder entonces caminar agradables delante de Él. Aquí vamos a ir caminando, ¿verdad? Nuevamente estamos viendo estos pasajes, ¿verdad? Este Evangelio de Juan, para que eso se afiance en nuestras vidas, ¿verdad? Para que podamos ser una iglesia que esté fundamentada en eso, que seamos miembros de esta iglesia, ¿verdad? Sabiendo quién es el camino y cómo debemos seguir aferrados a Él, ¿no? No se trata de simplemente tratar de asistir o no perdernos de asistir, sino simplemente depender de Él. Como decíamos, simplemente ser sinceros delante de Él. Pues la única esperanza es que tú hagas la obra en mí, porque nadie puede venir al Hijo, ¿verdad? Si el Padre que le envió no le trajere, ¿verdad? Entonces tenemos seguros de esa resurrección, reconociendo y dependiendo diariamente del Señor. Así que vamos en esta semana a reconocer esta primera declaración de Cristo como ese gran yo soy, en este caso que Él es ese pan de vida. Él es eterno Dios, el eterno Dios que ha venido a entregarse por nosotros y a darnos esa satisfacción de nuestra verdadera necesidad. Tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Hambre tenemos de muchas cosas y Él es el verdadero pan que saciará toda hambre, ¿verdad? No solamente la física, a veces las emocionales son hambres que no las podemos suplir, a veces no, pero el Señor ha venido a manifestarse así. Yo soy, confía en mí. Yo descendí del cielo. Yo he sido sellado por el Padre para cumplir este propósito. Así que vamos en este tiempo también a darle gracias a Dios. Vamos a celebrar esa cena del Señor. Tenemos aquí los elementos también. Vamos a cantar al Señor para que comamos ese pan, bebamos esa sangre, ¿no? Entonces, para que eso sea esta representación, como dice, hagan esto cada vez, ¿no? Que se reúnan y compartan esto, hagan memoria de lo que yo vine a hacer y de lo que va a hacer continuamente en sus vidas, ¿verdad? Así que vamos a cantarle esta canción al Señor mientras distribuimos los elementos de la cena del Señor. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción y si nos ayudan acá tenemos los elementos aquí para pasarlos, por favor. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera.
porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Él es el único que puede saciar el hambre que hay.